Con el favor del Señor vamos a hacer un recorrido por el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, como se le conoce, ¿verdad? Pero bueno, pues hay especialistas que nos dicen, bueno, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es quien impulsa, quien da la fuerza, quien da la intencionalidad para que el Evangelio sea comunicado a todas las personas, y los apóstoles y todos los que se convirtieron, bueno, pues son instrumentos, son mensajeros, mensajeros del Santo Espíritu, ¿verdad? Quien es el que infunde la fuerza, la valentía. Por ejemplo, si usted recuerda, el Pedro, después del bautismo en el Espíritu Santo, no es el mismo Pedro de los evangelios, ¿verdad? Porque el Pedro de los evangelios es todavía como más temeroso, duda, niega, ¿verdad? No, yo no soy, yo no conozco a este hombre, pero en el libro de los Hechos lo vemos predicar con denuedo, con fuerza, con energía, con intencionalidad. ¿Por qué? Porque ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, el gran protagonista del libro de los Hechos, ¿quién es? El Espíritu Santo, así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar sobre este libro. ¿Por qué estamos viendo primero Hechos y no Juan? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues porque si ustedes han leído con atención Lucas y Hechos, tienen un mismo destinatario. ¿A quién va dirigido? ¿A quién van dirigidos estos dos libros? A Teófilo. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 1 de Lucas, está la dedicatoria, ¿verdad? Dice, puesto, ¿y quién está hablando aquí? ¿Quién está registrando esta dedicatoria? Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien las verdad, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acuérdense que cuando vimos Marcos, estuvimos platicando que Marcos se escribe durante la persecución de los cristianos en Roma, allá por el 65, por el 64 o 65 después de Cristo, y Lucas y Mateo son posteriores, toman como modelo a Marcos para ellos escribir sus propios evangelios. Entonces, si Hechos es la segunda parte o es la continuación de Lucas, y si Lucas y Mateo escriben posteriormente a Marcos, que Marcos escribe en el 65, entonces muy probablemente este libro fue escrito ya casi a finales del siglo primero, más o menos, comentan los especialistas, ¿verdad? Hacia el 75 o el 80 después de Cristo. Ya para esta época Pablo y Pedro ya habían muerto, porque ellos, bueno, fueron martirizados durante la persecución de Nerón. Entonces, muy probablemente, bueno, pues Lucas haya sido un joven en esta época en la que acompaña a Pablo, y bueno, y aquí lo encontramos en los últimos años quizá de su vida. Ya es un hombre mayor y de salud, desde la memoria, desde el recuerdo, escribe su evangelio y la continuación. Bueno, ya dijimos, el destinatario de este libro enlaza los hechos con el Evangelio de Lucas como una continuación. ¿Quién es este Teófilo? Bueno, no lo sabemos muy bien, pero los especialistas comentan que por el título que le da, perdón, excelentísimo, este título nada más se le daba eh, a las personas que ocupaban un puesto
de gran jerarquía entre los romanos. Entonces, este Teófilo quizá pudo haber sido un militar de alto rango al que Lucas se dirige, pero también, si nos fijamos en la definición, Teófilo, amigo de Dios, ¿verdad? Quizá Lucas está dirigiendo a toda la comunidad cristiana de ese siglo primero. Bueno, el estilo de Lucas también es el más depurado, es el más específico. No hay que olvidar que él era médico. Es muy interesante cómo en Lucas él establece que ha investigado, dice, me he dado a la tarea de investigar todo lo que hizo, todo lo que predicó el Señor. Muy probable, bueno, sí, no, sí, sí, no muy probablemente, claro que sí lo hizo. Él entrevistó, ¿verdad?, a los testigos oculares que vieron y escucharon los grandes hechos de el Señor. Y era un hombre letrado, era un hombre letrado, era médico, y por eso, si leyeron con atención, se pudieron dar cuenta, mis hermanos, que Lucas es muy puntual y muy específico en todas sus descripciones. Estaba, por ejemplo, releyendo la parte donde llegan Pedro y Juan al templo, ¿verdad? Y se encuentran con el cojo. Y es tan específico Lucas que dice, y le dieron la mano derecha, dice, y sus piernas y sus tobillos se afirmaron. Se nota ahí el ojo clínico que tenía este Lucas. Así es, eh, entre otras descripciones detalladas que nos da este hombre, este evangelista, este autor. Bueno, pues podemos dividir el libro de los Hechos en 4 grandes secciones. Y la primera de ellas es pues que las buenas nuevas empiezan en Jerusalén. ¿Cómo continúa o cómo inicia el libro de los Hechos? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hace una síntesis, ¿verdad? Inicia como terminó el texto anterior, con la ascensión de Jesús a los cielos, pero él nos habla que primero Jesús permanece 40 días con sus discípulos. Y aquí, bueno, entra nuevamente, ¿verdad?, el valor simbólico y literario del texto, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que el 40 siempre es señal, es un signo, es un símbolo de preparación para iniciar con la gran comisión que el Señor deja a sus discípulos. Los 40 días siempre, ¿no? Como la purificación de la tierra durante los 40 días mediante el diluvio para iniciar, ¿verdad?, un nuevo comienzo, los 40 días del Señor en el desierto, ¿verdad?, antes de empezar su ministerio, entre otros ejemplos, como los 4 días de Lázaro también, ¿verdad?, en el sepulcro, y luego inicia una nueva vida mediante la resurrección que Jesús le da. Así Jesús está con sus discípulos durante 40 días, enseñándolos, instruyéndolos, porque ahora ellos van a continuar con esta gran misión de compartir, de diseminar, extender el Evangelio a todas las naciones. Y después de los 40 días, pues ya sabemos, Jesús asciende a los cielos y los ángeles prometen a estos hombres galileos. Bueno, dice, ¿por qué estáis viendo a los cielos? Dice, este Jesús, así como ascendió, también va a regresar. Esto lo vemos ya en el capítulo 1.
Y luego, bueno, pues se nos da la narración de cómo Pedro cuenta, ¿verdad?, la muerte de Judas, que es una variante de la muerte del traidor, ¿no? Les narra Pedro que se cae Judas de cabeza y sus entrañas se derraman. Ahí vemos otra vez, ¿verdad?, el ojo clínico que tenía Lucas para la narración. Y luego vemos que se echan suertes para elegir al sucesor de Judas y queda Matías como el nuevo discípulo. Y están en Jerusalén todos los discípulos porque el Señor les había dicho que no se movieran de ahí, iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Capítulo 2, ¿verdad? Que todos conocemos este episodio tan importante porque es la chispa que inicia, ¿verdad?, este incendio maravilloso que va a ser la diseminación del Evangelio hacia todos los lugares. Así que llega el Espíritu Santo y todos son bautizados, hablan en nuevas lenguas y dicen, bueno, estos hombres están ebrios, ¿verdad? Están llenos de mosto, como dice el autor. Y dice Pedro, ¿cuál ebrios estamos? Al contrario, es el cumplimiento, les dice Pedro, de la promesa que se había dado mediante el profeta Joel, ¿verdad? Que toda la tierra iba a ser llena del Espíritu Santo. Les dice Pedro a los judíos, acuérdense, David ya había también profetizado la llegada del Mesías al cual ustedes asesinaron, ¿verdad? Pero bueno, Cristo le ha glorificado, perdón, Dios le ha glorificado a Cristo, Dios lo ha exaltado y lo ha sentado a su diestra. Dice, David no hablaba de él mismo porque él no resucitó, el que resucitó fue Jesús, el Hijo de Dios, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y viene, ¿verdad?, una ola de conversiones, 3,000 personas, 3,000 hombres se convirtieron esa tarde. Esto ya es en el capítulo 2, ¿verdad? Y hay un ambiente bien bonito, bien fraternal entre los hermanos, entre los primeros cristianos de ese primer siglo. Bueno, hay que recordar también el gran valor simbólico del día de el Pentecostés, ¿verdad? Porque es 50 días después y era la fiesta de se me fue la palabra, de la siega, ¿verdad? De los nuevos frutos, los primeros frutos. Entonces son los primeros frutos, ¿verdad?, de esta ola de conversiones que seguirá expandiéndose. Bueno, y luego vemos también el gran milagro de la curación del cojo, ¿verdad? 40 años, fíjense, otra vez 40 años viviendo con esta terrible enfermedad, pidiendo limosna en la puerta de la hermosa, ¿verdad? Pero llegan Pedro, llegan Juan y mediante el poder del Señor, este hombre cojo es sanado. Y ándele, 5,000 personas se convierten con el segundo discurso de Pedro, con la predicación que da en el pórtico de Salomón. Se fijan que no es el mismo Pedro de los evangelios, pero es que no es porque Pedro hubiese cambiado por sí mismo, es que es el Espíritu Santo obrando a través de ellos, ¿verdad? De él, de Juan y de los demás
discípulos. Es la chispa, la, el influjo de el Santo Espíritu. Y bueno, inicia la persecución contra estos hombres, contra los judeocristianos, contra todos los judíos que se habían convertido a el evangelio, ¿verdad? Vemos en este capítulo que por primera vez, bueno, pues Juan y Pedro son llevados a prisión. Son encerrados en la prisión, pero bueno, son liberados. Aquí se introduce también la muerte de Ananías y Zafira. Se enlaza con el capítulo anterior donde se estaba comentando, bueno, que todos los hermanos compartían sus propios bienes, ¿verdad? Vendían sus heredades y las compartían. Ananías y Zafira hacen lo mismo, pero no dan todo lo que habían cobrado por la heredad. Bueno, mueren. El Señor obra grandes milagros mediante sus discípulos. Otra vez, Pedro y Juan son arrestados, pero el Señor envía a su ángel para que los libere. Y les dice Gamaliel, no se preocupen, dice, no se preocupen. Acuérdense de Judas, el Galileo, y de Teudas, ¿verdad? Ellos también al inicio hicieron un alboroto, se murieron y ya no pasó nada. Dice, pero cuidado, dice, cuidado que no vayan a estar peleando contra Dios mismo. Ya veremos si la predicación y el ministerio de estos hombres prevalece. Y prevaleció, claro que sí, claro que sí. Muy bien, y luego las buenas nuevas se extienden a Judea y a Samaria, ¿verdad? Aquí se introducen algunos personajes que veremos posteriormente en los siguientes capítulos, como Esteban, Felipe, ¿verdad? Hay la elección de los 7 diáconos y el grupo de los libertos están bien enojados, ellos formaban parte del concilio y dicen, no, hay que tratar de callar a estos hombres y se lanzan contra Esteban, ¿verdad? Contra el primer mártir y lo acusan, dicen, este hombre ha blasfemado contra Dios, contra la ley, contra Moisés. Pero bueno, Esteban cuando es capturado pues hace un recuento, ¿verdad? Desde Abraham y les dice, ustedes son iguales de rebeldes que sus padres, dice, nunca escucharon a los profetas que Dios mandaba para que se arrepintieran y principalmente, dice, se fueron contra el Mesías que el Señor había mandado porque son una bola de rebeldes. Y bueno, estos hombres están tan enojados que apedrean a Esteban y aparece, ¿verdad?, el gran perseguidor de la iglesia, dice, un hombre joven, Saulo, frente al que dejan la vestimenta de Esteban, el gran perseguidor que luego se convertirá en el gran defensor y en el gran predicador de la iglesia del primer siglo. Y esto es tan maravilloso porque los líderes religiosos con esta primera persecución que lanzan contra estos cristianos creen que los van a detener. Dicen, bueno, vamos a usar el destierro ya para que se callen la boca, para cauterizarlos, para detenerlos. Y lo que hacen les sale contraproducente, porque los destierran de Jerusalén, los mandan para Judea y Samaria, pero con lo que estos hombres no contaban era que ellos iban a seguir predicando la palabra del Señor, tanto en Judea como Samaria. Entre ellos, bueno, el diácono Felipe, del que ya se había hablado al inicio, ¿verdad? Él lleva el evangelio
a Samaria. Y los discípulos se ponen bien contentos y todos los seguidores de el Señor. Luego, pues bueno, Juan y Pedro son llamados para Samaria. Ahí hay un episodio que todos conocemos también, ¿verdad? Cuando reprenden a Simón el mago porque él les quiere comprar ese poder del que ellos son poseedores. También vemos, bueno, la conversión del etíope y finalmente la conversión de Saulo. Saulo tan enojado, ¿verdad? Que estaba porque se da cuenta que la palabra de el Señor sigue siendo hablada y se dirige a Damasco. Dice, voy a ir a Damasco a arrestar a estos hombres, pero ahí pues tiene un encuentro con el Señor. Ya sabemos, ¿verdad? Que camino de Damasco aparece frente a él una gran luz y no es más que el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Y es el Señor mismo quien le habla, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya sabemos también, ya lo hemos leído y ya lo leímos, Saulo es llevado a la casa de un hombre llamado Judas, ¿verdad? Es tan específico Lucas que hasta el nombre de la calle nos dice, ¿verdad? Cuando es enviado Ananías para que ore por Saulo, dice, está en la calle derecha. Y pues Ananías tenía mucho miedo porque ya había escuchado del odio que sentía Saulo contra los cristianos, contra los seguidores del Señor. Pero bueno, Ananías es obediente y va, ora por él y Saulo se convierte al Señor. Y ahora el que era el perseguidor se convierte en el perseguido, porque cuando los líderes de Damasco, los judíos, se dan cuenta que Saulo ahora es seguidor del Señor, dicen, no, hay que terminar con él, hay que matarlo, cierren todas las puertas, que no se escape, pero ya sabemos que los hermanos, los cristianos ayudan a Saulo para que se escape adentro de una canasta, ¿verdad? Por los muros de la ciudad. Y bueno, entra en escena Bernabé, quien conduce a Saulo con los discípulos de Jerusalén. Y Saulo va a ser el gran instrumento para que los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Todos los extranjeros también conozcan la verdad del Evangelio. Vemos un episodio ahí. Luego se retoma Pedro, ¿verdad? Cuando ora por Eneas y por Dorcas. Vemos cómo el Señor manda a Pedro hacia la casa de Cornelio, ¿verdad? Bueno, más bien envía a Cornelio a sus hombres para que vayan por Pedro. Y los judeocristianos, cuando se dan cuenta que Cornelio, que era un romano, y su familia fueron salvos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces también la salvación es para los gentiles. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y lo vemos desde la promesa que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento. Bueno, luego se retoma la gran persecución desatada a partir de la muerte de Esteban, que va a permitir que los griegos en Antioquía también conozcan la verdad del Evangelio y sean salvos. Luego vemos a Bernabé, que es enviado para que constate la conversión de los griegos y se lleva a Saulo donde permanecen un año. Y bien bonito porque los griegos conversos, luego, ¿verdad? Que viene una hambruna
que profetiza Agabo, si ustedes recuerdan, envían ayuda a los judeocristianos, algo nunca antes visto, porque hasta Pedro lo dice, es que a mí me era repugnante, me era, yo no convivía con los extranjeros, con los gentiles, y ahora son los griegos conversos quienes colaboran con los judeocristianos. Bueno, Pedro es llevado a prisión y vemos la muerte también del terrible rey Herodes, ¿verdad? Que muere agusanado. Bueno, luego vemos que Saulo, Bernabé y Juan Marcos, del que ya platicamos, cuando hablamos del Evangelio de Marcos, pues hacen su primer viaje misionero llegando hasta Pafos. Pero Marcos un día les dice a Saulo y a Bernabé, si saben contar, no cuenten conmigo porque yo ya me voy. Yo me regreso para Jerusalén, ¿verdad? Bueno, pero Saulo y Bernabé continúan con su viaje, llegan para Antioquía, ¿verdad? Donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llama cristianos. Pero lo curioso es que quienes más se oponían a ellos eran los propios judíos. Decían, no, 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 no. Su intención es engañarnos, mentirnos, ¿verdad? Ellos veían en Saulo y en Bernabé una intención antisemita. Decían, no, ustedes están contra de nosotros. Y bueno, luego van para Iconio, pero tienen que salir huyendo hacia Listra. Posteriormente, las buenas nuevas se extienden a Asia. Vemos a Pedro y a Bernabé que por obra del Espíritu Santo realizan grandes milagros como la sanidad del cojo, ¿verdad? Pero bueno, los habitantes, los ciudadanos de Listra, ya sabemos que los confunden con Dios. Dicen, no, uno es Júpiter y otro es Mercurio. Pedro es Mercurio porque es el que lleva la palabra. Y los judíos de Antioquía van y persuaden a los de Listra para que apedreen a Saulo. Y bueno, Saulo y Bernabé se van a Derbe, como ya lo pudimos leer también, pero bueno, van confirmando a los hermanos de Listra, Iconio y Antioquía. Y aparece la gran controversia, ¿verdad? La gran polémica de los judeocristianos. Dicen, bueno, sí, pero los gentiles tienen que circuncidarse si es que quieren ser salvos. No, 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 no. Lo que tienen que hacer, les dicen los siervos del Señor, es dejar la idolatría. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, y luego se genera la separación de Pablo y de Bernabé, ¿verdad? Porque ya sabemos y ya lo platicamos también, que cuando quieren revisitar estos lugares, se quiere llevar Bernabé a Juan Marcos, pero dice, no, 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 no. Dice Pablo, recuerda que él nos abandonó. Bueno, Bernabé se va para Chipre y Pablo es acompañado por Silas. Llegan a Derbe, a Listra, y ahí conocen a Timoteo, al que Pablo tiene que circuncidar porque los judeocristianos estaban con la misma idea que ya dijimos. Y bueno, las buenas nuevas se extienden también hacia Europa. Pablo, Timoteo, Silas y Lucas viajan a
Macedonia. Es muy interesante porque hay momentos perdón, en la narración de hechos, como ustedes lo pudieron leer, donde se toma la primera persona. Casi siempre está narrado en tercera persona, ¿verdad? Con una voz omnisciente, y lo dice, y luego fuimos. ¿Quién está hablando? Bueno, pues es el mismo autor. Nos está informando Lucas que él también los acompañó hacia Macedonia. Se establecen en Filipos, allí vemos la conversión de Lidia y la liberación de la joven endemoniada, ¿verdad? Por la cual Pablo y Silas son encarcelados, pero el Señor los libera. El carcelero se convierte también, ¿verdad? De Filipos pues se van para Tesalónica, donde se tienen que ocultar de los judíos. Siempre los están persiguiendo, siempre los están acosando, intrigando contra ellos para que los maten. Y son enviados a Berea. Ahí son bien recibidos por los judíos, por los griegos, pero los que vivían en Tesalónica se van para allá, para Berea, e intrigan contra ellos. Y bueno, pues Pablo es enviado para Atenas, donde se convierten Dionisio y Dámaris. Por otra parte, esto se repitió. Y luego, híjole hermanos, ya nada más nos quedan 4 minutitos. Acá se me pasó comentar algo que se me hizo muy interesante. Sí, la experiencia que tiene Pablo en Éfeso es muy importante porque él permanece durante 2 años allí. Se acuerdan que estaba muy escandalizado Pablo por la idolatría, que de hecho hasta tiene problemas ahí en Éfeso con Demetrio, con el platero, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sus figuras de plata de la diosa Diana ya no se le estaban vendiendo, ¿verdad? Salud, por la conversión de los ciudadanos de Éfeso, y los acusa, dice, no, es que Diana es la diosa de Éfeso y está afectando este hombre nuestra economía, nuestros dioses de plata. También en Atenas es donde se hace la quema de los libros, ¿verdad? Que está muy impresionado Pablo porque hay mucha idolatría y mucha brujería. Y en esa época los libros eran objetos de mucho valor. Entonces, que se hiciera una pira pública para quemar libros era algo impresionante. Pero bueno, todos eran libros de magia y de brujería. Y finalmente, mis hermanos, que ya no vamos a alcanzar, usted va a terminar de leer los últimos capítulos. Yo quería leer el testimonio de este Pablo. Bueno, de Éfeso, Pablo llega a Grecia, pero otra vez es perseguido por los judíos, ¿verdad? Viaja para Troas, donde el joven Eutico es resucitado. ¿Se acuerdan que estaba quedándose dormido y se cae desde el tercer piso? Pero bueno, el Señor mediante Pablo lo resucita, y Pablo pues se quiere regresar para Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, y se despide de los hermanos de Mileto, pero no quieren que Pablo se regrese a Jerusalén. Se regresa y ándele, es arrestado, pero ahí frente al concilio, frente
A quienes lo arrestaron, él comparte su testimonio. Y con esto cierro. Quiero leérselos, porque es maravilloso. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y bueno, ese es el testimonio que da Pablo, y usted va a leer o a releer en su casa los últimos 6 capítulos. ¿Cómo ve, hermanos? Para que se queden con la duda, a ver qué sigue de esta fascinante historia, ¿verdad? Puesta en marcha por el Espíritu Santo de el Señor. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra intención, ¿verdad? Ser dirigidos siempre por el Espíritu Santo, hacer lo que el Señor nos mande a hacer, hablar lo que el Señor quiere que hablemos.